me ha estado hablando mucho últimamente. Y espero que pueda hablarnos también a todos como iglesia. Yo creo que hace mucho tiempo no habíamos visto el mover de oración que el Señor está levantando hoy en medio de su pueblo. Yo pienso que muchas cosas han contribuido a eso. Primero, la situación moral del mundo, la situación de violencia, de guerras, los gobiernos totalitarios, abusivos, y lo más lamentable, el profundo vacío de Dios que existe en nuestra sociedad. Un vacío de Dios, yo diría escalofriante. Pero Dios levanta a quienes oren para que al menos muchos puedan aún ser alcanzados para su reino. Entonces Dios está levantando un gran movimiento de oración y está llamándonos a concederle o a devolverle a la oración la prioridad que realmente tiene. Tal vez todos tengamos que hacer un autoexamen o como iglesia hacer un autoexamen para ver cuántas cosas hemos acumulado encima de la oración o qué objetivos diferentes le hemos dado a la oración y tal vez tengamos que recobrar otra vez eso. No en vano Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, lo primero que Jesús les dijo fue: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Dios está por encima de todo, pero también digan: venga tu reino. Amén. Cuando oren, reconozcan que Dios está por encima de todo, pero también díganle: venga tu reino. Venga tu reino. Pedir por el pan de cada día, pedir por el perdón o por la reconciliación viene después. A veces nosotros pedimos más por las añadiduras que por lo que es realmente el verdadero objetivo de la oración, que es buscar su reino y su justicia y orar por la misión de Dios. Yo quiero esta mañana hablar acerca de un motivo trascendente para orar. Un motivo trascendente para orar. Y quiero enfocarme en el versículo 14. Lo miramos ahora un poco en la clase de la escuela bíblica, de Hechos capítulo 1, en el versículo 14. Pero vamos a mirar obviamente otros versículos. Pero en el versículo 14 dice: todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Dios mío, esta mañana te alabamos. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias, Dios, por amarnos, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, y porque hoy podemos recordarlo tomando de la copa y comiendo del pan. Pero ahora, Señor Dios, también llena nuestra alma. Señor Dios, habla a nuestro corazón a través de esta palabra, que también es alimento esencial para nuestro espíritu. Habla tu palabra y ministra a nuestros corazones, por tu Santo Espíritu. Padre, que todo sea hecho conforme a tu voluntad y nos encamines a ser a nosotros también hacedores de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno mira la historia de la iglesia, uno encuentra muchos momentos de grandes avivamientos. Quisiera tener tiempo para hablar, explicar qué es un avivamiento, pero espero que todos tengamos al menos una idea de lo que es un avivamiento, tanto en lo personal como también como iglesia o
en una forma mucho más general. Pero la historia nos habla de momentos de grandes avivamientos. Los tiempos presentes nos han mostrado también, nos están mostrando avivamientos en diferentes lugares del mundo, a pesar de todo el caos espiritual, religioso, moral y político y todo lo demás que hay en el mundo. Dios sigue manifestándose, levantando grandes avivamientos en diferentes lugares. Y entre esos avivamientos, la historia de la iglesia nos habla de uno de tantos evangelistas que hubo, por ejemplo, en el siglo XVIII y también en el siglo XIX y todavía hasta el siglo XX. Hubo grandes evangelistas que recorrieron el mundo predicando la palabra de Dios. Y uno de esos evangelistas fue Carl Finney, quien un día, o durante un tiempo, con otro hermano llamado Amos Clary y otros hombres, miembros de su equipo evangelístico, formaron un equipo de oración. Y no predicaba, Carl Finney no predicaba hasta que su equipo de oración oraba e intercedía. Y se unían en oración delante de Dios para que las reuniones evangelísticas tuvieran éxito, para que no tuvieran impedimento, para que Dios hablara y tocara los corazones de aquellos que escuchaban y recibían la palabra. Y siempre que ellos hacían eso, todo eso redundaba en grandes avivamientos. Y mucha gente, y mucho mover de Dios, que era llevando muchas personas a los pies de Cristo. Nosotros no podemos dudar que detrás de todo avivamiento espiritual ha habido un grupo de personas orando persistentemente, orando perseverantemente, orando de una manera objetiva y orando con un profundo compromiso. Los primeros 12 capítulos de Hechos, mírenlo bien, los primeros 12 capítulos de Hechos nos cuentan, nos dan referencia del profundo e inmenso avivamiento que se suscitó tanto en Jerusalén, en Judea, y después más allá de Judea, a raíz de que un grupo de personas se reunieron para orar. Un grupo de personas que lo dejaron o que dejaron de lado todo otro motivo, toda otra razón, toda otra necesidad para orar, la dejaron de lado para orar por algo específico, por algo objetivo y concreto. Por eso, si hemos de hablar de la oración trascendente, tenemos que pensar y comprender que la oración trascendente es aquella que nos lleva a olvidarnos de las cosas que, si bien son importantes, después de todo, a la luz del gran propósito de Dios, son secundarias y que Dios se puede ocupar de ellas mientras nosotros nos ocupamos de lo que es prioritario para Dios. Es saber más allá de aquellas cosas que a veces nos han, digamos, absorbido tanto en la oración que nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante. La oración trascendente, entonces, es aquella que va más allá de lo que comúnmente solemos considerar y traer delante de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? A ver. Yo quiero que en el estudio que quiero hacer esta mañana, que quiero presentarles esta mañana, miremos en los capítulos 1 y 2 de Hechos una secuencia de hechos, una secuencia de eventos. Porque este fue un momento de prueba para todos aquellos discípulos de Jesús. Fue todo momento de prueba, y luego vamos a ver por qué. Fue un reto muy grande para ellos. Habría de demostrarse qué tan dispuestos, qué tan comprometidos, qué tan entregados estaban para obedecer la orden de Jesús. Y es muy interesante la secuencia de eventos de ellos que lo que nos presenta. Primero, Jesús les dice: no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Luego Jesús les dice:
bíblicas que llegando a Jerusalén subieron al aposento alto y allí perseveraban en oración y ruego. Y dice Lucas al final que cuando llegó el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban. Amén. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban. Si nosotros miramos bien esta secuencia de hechos, comenzamos a descubrir cuál fue el motivo para hablar y el propósito con el cual ellos oraron. Y podemos decir que todo eso fue trascendente porque fueron encaminados a ir más allá de lo que para ellos era lo acostumbrado o lo normal. Así que lo que vemos aquí en Hechos 1:14 es un grupo de personas que se unen para orar. Es un grupo de personas que se unen para orar, que son movidos por una razón, por un motivo, para unirse para orar. Entonces de eso podemos deducir varias cosas. Primero, se unieron para obedecer una orden. Se unieron para obedecer una orden. Lucas es claro en decir que Jesús les ordenó. Y eso significa que Jesús habló con autoridad. Jesús habló de una manera clara y les dijo lo que debían hacer, no lo que a ellos les pareciera o les fuera mejor, sino que les ordenó. Les dijo, no se vayan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén. Dice en el versículo 4. La orden fue clara. No salgan, no se vayan, sino esperen la promesa. Ahora, cuando uno piensa en esa orden de Jesús y por qué les dijo, no se vayan de Jerusalén, eso implica muchas cosas. Puede ser que ellos tenían el afán de irse, puede ser que ellos querían comenzar de una vez a hacer algo con respecto a lo que ellos entendían por visión, no sé, y querían quizás hacerlo a su manera, pero Jesús les dijo, no se vayan, esperen la promesa del Padre. La tendencia de ellos era volver a su acostumbrado estado de cosas. La pesca, la vaca, las ganancias económicas, el trabajo en la cocina, las cosas que había que comprar, los problemas que había que ir a atender, todo eso sonaba tentativo. Al parecer querrían irse porque no tenían ningún deseo de permanecer en Jerusalén, el lugar donde los judíos habían dado muerte a Jesús. Y eso quizás es comprensible, que no quisieran estar en Jerusalén, porque allí ellos habían visto demasiada injusticia, allí habían visto demasiada crueldad, allí habían visto demasiado dolor, habían visto demasiada hipocresía e intriga. Era mejor estar donde se sintieran más cómodos. No nos pasa así a nosotros. Estar donde mejor o más cómodos estamos, donde no tenemos mayores preguntas y podemos ocuparnos, al tanto que vamos al culto y vamos y venimos del culto, pero podemos ocuparnos de nuestras cosas sin mayores afanes. A veces es difícil comprender lo que Dios realmente espera de nosotros, porque era precisamente allí en Jerusalén donde ellos no querían estar, donde les dolía estar, donde les era incómodo estar,
Y solamente la llenura del Espíritu habría de hacer trascender su vida más allá de lo superficial o de lo conformista. Y podemos decir que solo la llenura del Espíritu en nuestra vida hará trascender nuestra vida más allá de lo tradicional, de lo corriente, de lo cotidiano. Así que ellos se unieron para obedecer una orden. Jesús les dijo: tienen que tener confianza en que la promesa de la que yo les hablé, esa promesa se cumplirá. Y ustedes tienen que esperar que esa promesa se haga realidad y que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Una orden. Pero en segundo lugar, otro aspecto que se deduce de esto es que se unieron para orar por un propósito. Por un propósito. Se unieron para orar por un propósito. En este versículo 14 de Hechos 1, Lucas menciona dos o tres asuntos importantes. Menciona tres asuntos importantes. El primer asunto que Lucas sugiere es que los apóstoles y el resto de los discípulos de Jesús están continuamente en oración. Si algo nosotros vemos, al menos en los primeros 12 capítulos de Hechos, es una iglesia en cabeza de los apóstoles continuamente en oración, continuamente en oración. Esa debe ser una característica fundamental tanto de los apóstoles mismos como de los primeros creyentes cristianos. Por ejemplo, después de Pentecostés, los creyentes se unen en oración ante la amenaza del Sanedrín, del concilio judío, de no predicar más acerca de Cristo, sino podrían ser procesados y llevados a pena de muerte. Pero ellos se unieron para orar. Y cuando se presentó el problema en la iglesia de Jerusalén, porque había viudas que se quejaban porque no estaban siendo debidamente atendidas y se estaba creando un problema grande, Pedro dijo: no, que otros se encarguen de atender el comedor de la iglesia, porque nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la posesión de la palabra. Eso destaca Lucas. Pero otra cosa que Lucas sugiere en este versículo es que los apóstoles y el resto de los discípulos eran, o mejor, oran con un mismo espíritu, con un mismo sentir. O sea, oran en un acuerdo común, en un sentir común. No había nadie en esa reunión de oración que tuviera un sentir diferente. Bueno, ¿por qué estamos orando por esto? Me parece que deberíamos estar orando más bien por esto otro. No, ellos tenían un mismo sentir. Oraron unánimemente, oraron con un mismo espíritu. Y también esa unidad en la oración llegó a ser característica de la iglesia en el libro de los Hechos. Y en tercer lugar, otra cosa que Lucas sugiere es que nos responde la pregunta que posiblemente nosotros haríamos: bueno, pero ¿por qué orar? ¿Por qué motivo su oración? ¿Cuál es la petición? Luego hay que suponer que los apóstoles oran por el derramamiento del Espíritu Santo, del cual Jesús les había hablado y que Él les había prometido repetidamente en su ministerio. Entonces, hermanos, miren, este texto nos enseña que para orar Jesús mismo nos provee el motivo y el propósito. Y yo diría, si hubiéramos de sintetizar ese motivo y propósito que Jesús nos provee para orar, es que la voluntad de Dios es que oremos porque nos haga verdaderos testigos y que el Espíritu Santo llene más nuestras vidas. Estos primeros creyentes se unieron al aposento alto a orar con esa idea en mente, con ese sentir unánime en mente. Así hoy nosotros necesitamos orar con un propósito en mente: el cumplimiento de la misión. Se unieron para orar por un propósito. Pero una tercera cosa que podemos deducir es que se unieron porque tenían interés.
Se unieron porque tenían interés. Allí dice en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ya hemos mencionado como en el versículo 4 Jesús les dice, no salgan de Jerusalén, no se vayan, esperen la promesa del Padre. Y que eso era la impresión de que ellos querían irse. Ellos como que querían sacarle el cuerpo a la orden de Jesús. Pero en este versículo dice que volvieron a Jerusalén. Y yo creo que las palabras de Jesús debieron haber recibido en ellos el interés. Debieron tener interés porque volvieron y se dedicaron a orar diligentemente. Hermanos, si uno no tiene interés, no vuelve. Si uno no tiene interés, no va. Si uno no tiene interés, no se compromete. Si uno no tiene interés, no está en lo que debiera estar y en lo que el Señor nos llama a que estemos. Además, una buena pregunta sería, bueno, al fin de cuentas, ¿de dónde nace el interés? Jesús hizo que sus discípulos se interesaran, pero ¿de dónde nació ese interés? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, un pasaje quizás muy conocido, 35 al 38, el evangelista dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si preguntamos, ¿de dónde viene el interés? ¿O de dónde vino el interés de estos creyentes que se unieron para orar en Hechos 1:14? No podemos menos que pensar que el interés nace de varios factores. Primero, el interés nace del llamado y de la íntima relación con el Señor. Mateo 9, 35 al 14 nos habla de un grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús como discípulos. Y eso implicaba una profunda, una íntima relación con el Señor. Una muy cercana, estrecha relación con Jesús. Así que era natural que de esa estrecha relación, de ese constante devenir con Él, esa constante interacción con Él, fuera surgiendo un llamado, fuera surgiendo un sincero interés en las cosas. El interés nace de esa cercanía con el Señor, de esa íntima relación con el Señor. Pero por otra parte, el interés nace de la visión del mundo. La visión del mundo. En el versículo 35 dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas. Esas ciudades y aldeas pudiéramos decir son un espejo de lo que es el mundo. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué fue lo que observó Jesús en esas ciudades y aldeas? No, Jesús no iba por las ciudades y aldeas de turismo. Jesús no iba por las ciudades y aldeas a pasear. No, Jesús iba por las ciudades y aldeas con su corazón compungido, con su corazón sensible para mirar en qué condiciones la gente estaba espiritualmente, moralmente, físicamente, socialmente. Jesús fue, podríamos decirlo, por el mundo. Hoy Jesús sigue yendo por el mundo. Hoy Jesús quiere todavía ir por el mundo, pero Él necesita de usted y necesita de mí. Yo creo que tal vez nosotros no tengamos literalmente la oportunidad de ir y servir al Señor como misión, como misioneros en algún lejano país del mundo.
pero sí podemos recorrer el mundo con nuestras oraciones, con nuestra intercesión, con nuestras ofrendas para las misiones. Nosotros, aunque no podamos ir literalmente, sí podemos recorrer el mundo orando e intercediendo por las naciones, pensando en la miseria espiritual, en la necesidad social, en la soledad, en el abandono, en la confusión, en la falta de sentido en la vida que siempre miles de millones de personas tienen en el mundo. Dios dirigió su mirada a la necesidad del mundo. Pero otra fuente de la cual podemos decir que nace el interés es del sentido de compasión que se tenga en el corazón por las almas que se pierden. El sentido de compasión. Aquí dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Tuvo compasión. Pregúntese usted cómo sería el estado, la condición, la situación en la que Jesús vio a todas esas personas. Tanto que su corazón fue movido a compasión. Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que Dios envíe gente que se interese en esto. Oren para que Dios levante hombres y mujeres que se interesen en esto. Y seguramente oraron. Yo estoy seguro que oraron. ¿Y saben por qué? Porque Dios les respondió. ¿Y saben por qué sé que Dios les respondió? Porque la respuesta a su oración fueron ellos mismos. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego los envió y les dijo: vayan y prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen leprosos. Es necesario que vayan y desmantelen el imperio del mal, el imperio de Satanás, para que pueda entrar el reino de Dios. Se vinieron porque tenían interés. Y una cosa más que podemos deducir entonces de esto es que se unieron para cumplir la misión. Se unieron para cumplir la misión. Y yo creo que este es el punto esencial de Lucas. Toda su narrativa comienza con una serie de detalles a los que es importante prestarles atención. Y en los que Lucas describe cómo los discípulos de Jesús van moviéndose como de una dimensión, si puedo usar esa palabra, como de una dimensión a otra. Se mueven de una dimensión a otra. Y tal vez esto nos haga pensar o preguntarnos: bueno, aquí te cuentas yo en qué dimensión estoy con respecto a todo esto. Miren, primero Lucas nos hace pensar que a los discípulos de Jesús les hace falta comprender. Todavía les hace falta comprender muchas cosas. Están en la dimensión de la incomprensión. En el versículo 6, por ejemplo, dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos todavía soñaban con una guerra libertaria contra los romanos para quitarse de encima el yugo del imperio. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no, Señor, eso no les toca a ustedes, eso es prerrogativa del Padre. Lo que a ustedes les toca no es armar guerras. Yo no vine a levantar guerras. Lo que a ustedes les toca no es devolver a Israel lo que perdió y que solamente Dios se lo puede devolver. Eso no les toca a ustedes. Lo que ustedes tienen que definir es lo que verdaderamente es aquello a lo que
No, su misión, su verdadero rol, y es la segunda cosa que Jesús hace, lo lleva de una dimensión a otra. Ahora Jesús le dice, Él les asigna su verdadero rol. No, ustedes están siendo llamados a ser testigos. Testigos. Ustedes serán testigos cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Me serán testigos. Dentro de nuestra comprensión contemporánea, la palabra testigo tiene un sentido. Yo doy testimonio de algo, pero en el sentido del Nuevo Testamento la palabra testigo tiene que ver con algo que yo pienso, con algo que yo veo o con algo que yo digo. Y tiene que ver con algo que he experimentado. Por eso la palabra testigo, que nunca se utiliza, es una palabra que se refiere a que la única evidencia de que algo que yo afirmo con mi boca y que demuestre que es verdadero, soy yo mismo. Yo mismo soy la evidencia. Hace años, muchos años, recuerdo cuando recién llegué a la iglesia se cantaba un coro, así se llamaban en ese entonces los cantos de nuestros cultos. Se cantaba un coro que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Ser testigo es yo mismo ser la evidencia de lo que predico. Jesús nos lleva ahora a una dimensión más. Les da una visión totalmente abierta del campo de visión. No, su visión no es solo Jerusalén y libertar a Israel. No, su misión es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y su tarea libertaria tiene que ver más con lo espiritual que con lo político o con lo militar. No, la tarea de ustedes es o corresponde a un campo de visión inmensamente grande que abarca todo el mundo. Y luego Lucas añade el regreso de ellos de Jerusalén y su acceso al aposento alto. Allí en ese aposento alto se percibe un intenso espíritu de oración y el resultado es verdaderamente impresionante. El Espíritu Santo vino y llenó, y todos fueron llenos del Espíritu y todos hablaban. Y las bocas se abrieron, y la visión se abrió, y el corazón se rindió, y las personas simplemente se dejaron usar por el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no es el todo. Lo cierto es que todo eso sucedió porque ellos oraban francamente enfocados en la misión de Cristo, porque lo que cargaba sus corazones era la misión de Cristo, porque lo que ellos más les inquietaba era cómo vamos a cumplir la misión de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos hermanos y hermanas en esta iglesia, oren, se preocupen, se desvelen, piensen, intercedan y le pidan a Dios: Señor, muéstrame cómo yo he de cumplir con tu misión. Es más fácil estar pidiendo por favor oren por mi hijo enfermo, que no está mal desde luego. Oren porque no tengo trabajo, oren porque el Señor me sane, oren por mi situación económica, oren por esto, oren por aquello otro. Y nosotros hemos puesto todo ese cúmulo de necesidades que son bien conocidas por Dios, pero las hemos puesto encima del verdadero propósito de la oración. El Espíritu Santo vino sobre este grupo de creyentes porque al fin ellos comenzaron a comprender que se trataba de la misión de Dios. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Dios es muy bueno porque ellos se alinearon con su propósito. Ellos entendieron que les fue asignada una misión y oraron sinceramente, sabiendo que eso era
profundamente serio. Y así como se unieron en la oración, Dios nos unió por medio del Espíritu Santo en la misión. Ya casi vamos a terminar. Bueno, nos faltan por ahí unos 2 domingos más, pero continúa en el sentido de que vamos a terminar el taller de oración e intercesión, pero la idea es el reto tan grande que ese taller nos trae y que vamos a comenzar a estudiar dentro de 8 días. Que el Señor nos guíe a organizarnos para orar por la misión de la Iglesia. ¿Qué es por lo que usted más apasionadamente ora? ¿Qué es lo que usted más, qué es por lo que usted más apasionadamente ora? Yo les diré esto: oremos porque Dios nos disponga para la misión. Oremos porque Dios nos dé misión y compasión por el mundo. Oremos porque Dios nos perdone nuestra desidia y nuestro egoísmo. Oremos porque Dios nos saque de nuestras justificaciones y de las cosas que nos absorben. Oremos porque Dios nos dé experiencia de conversión más profunda. Oremos para que nuestro corazón pueda estar en condición de ser llenado más y más por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Incline sus rostros ahí donde está, por favor, y ore. Ore, por favor. Pienso en la letra del canto que entonamos hace un momento. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor que hacen llorar. Escucho de guerras mil que contemplo por doquier. Veo que la humanidad no ama la vida. Oh Dios, cuán cierto es eso. Cuán cierto, Señor, es ver que tanta gente no ama la vida, o aman las cosas equivocadas. Están aferrados a lo que no los puede salvar. Están pensando en un futuro, en un cambio futuro, cuando en realidad las cosas van de día en día, de mal en peor. Vemos en nuestro entorno un mundo que sueña con un mundo mejor, que sueña incluso con encontrar en alguna parte un planeta habitable donde continuar viviendo, porque piensan que este planeta un día se acabará. Y no miran a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Dios, quienes estamos en este recinto, quienes nos reunimos aquí cada semana, quienes se reúnen en los diferentes lugares de culto en las iglesias cristianas de Bucaramanga, en Colombia, en el mundo, Señor, tenemos el privilegio de haber sido rescatados del pecado, de la perdición, de la confusión, del engaño, de una vida vacía de tantas cosas, y encaminados a la eternidad. Pero todavía tenemos una tarea, sí que tenemos una tarea que cumplir aquí, sí que tenemos una misión que cumplir. Por favor, Señor Dios, encamínanos a orar por esa misión. Muéstranos cómo cumplir mejor con esa misión. Yo te doy gracias por el sentido de misión que esta iglesia tiene. Pero Señor, yo te ruego que levantes en esta iglesia más y más hombres y mujeres sensibles al dolor, a la soledad, a la perdición que lleva el mundo, sensibles
de tal forma que sintamos también el dolor tuyo por un mundo que se pierde. ¡Qué reto tan grande tenemos! Señor, ayúdanos a organizarnos, así como se organizó este grupo de creyentes en Hechos 1:14, que se fueron al aposento alto y allí oraron y cuyos nombres conocemos. Sabemos quiénes eran. Señor Dios, ayúdanos a que como ellos hoy también vayamos al aposento alto y oremos por el cumplimiento de la misión. Y nos hagamos cada uno en lo personal parte de esa misión. Recibe la alabanza, Padre, la honra y la gloria por siempre. Señor, habla a nuestros corazones, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Y